a arrancar. Bueno, Carolina la veo que está el icono, no la veo a ella personalmente, pero bueno, bienvenida también. Tenemos a Jorge también y bueno, alguna persona más. Bueno, pues vamos a, todos vamos a aprender un montón de cosas interesantes y permitidme que arranque yo con la presentación de inicial, 2 minutos simplemente para introducirla. Por aquí, más o menos, déjame un momentito solamente. Bueno, sin contar muchas cosas y mucha teoría, porque vamos luego a hablar con los expertos, pero bueno, ahora no quiere pasar. Aquí. Ah, ¿y por qué no me pasa aquí? A ver. Va. Bueno, pues os cuento un poco mi interés personal, casi si queréis, con este tema de la inteligencia artificial. Yo de pequeño leía un montón de libros y novelas de ciencia ficción, no solo porque eran entretenidos, sino porque además me obligaba a pensar en situaciones hipotéticas pero realistas. Y resulta que es que esa ciencia ficción ya está aquí. Hay un montón de cosas que antes se veían en los libros de Isaac Asimov, etcétera, etcétera, y que resulta que hoy en día es plena actualidad. No exactamente igual de como ellos las imaginaron, pero de una manera muy parecida. Y luego, recientemente vi esta película Ex Machina, que no sé si la habéis visto. Sí, ¿verdad? Que me pareció brillante porque es otra vuelta más al género del robot que toma conciencia y que es casi humano, pero me pareció una película muy interesante que también os recomiendo. Y luego, si queréis, os puedo pasar varios libros o varias películas que no me voy a parar ahora a comentar sobre bueno, pues diversas obras famosas que hablan sobre esto, sobre la inteligencia artificial, sobre el debate de dónde llega la inteligencia natural, artificial, dilemas éticos al respecto y, por supuesto, aspectos prácticos. Bueno, pues sin perdernos un poco en el tema de la ciencia ficción, sí que queríamos a lo mejor pues hablar un poco de las nuevas reglas. Yo creo que estamos en una etapa de cambio de antes y después, así como hemos momentos de revolución industrial en la que las cosas han cambiado. Yo creo que estamos en un punto también de final de ciclo, el criterio desde el principio. Porque, claro, muchos oficios en su momento, con todas estas revoluciones industriales, ya sea la del vapor, de la electricidad, de la electrónica, pues hubo profesiones que se quedaron obsoletas y, sin embargo, pues también hubo profesiones que a lo mejor surgen o tenemos nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, la clave no es tanto el rechazar los avances tecnológicos como el ser capaces de adaptarnos y de aprovecharnos, ¿no? De tal manera que en vez de ser una amenaza, pues sean una oportunidad. La jornada me gustaría que tuviera 3 bloques. Un primero en que vamos a 3 expertos que nos van a compartir sus experiencias. Bueno, todos los expertos que podemos ser, que hoy en día nadie lo son, pero sí que por lo menos gente que a lo mejor ha dedicado ya más tiempo o está más al día y que nos puede compartir ideas. A partir de ahí os invito a todos los que estéis a distancia y los que estemos aquí a lanzar y compartir preguntas, opiniones, todo tipo de comentarios que yo creo que nos pueden enriquecer entre todos, a tener una visión más completa. Y al final, evidentemente, pues para los que estemos aquí, pues unas cervecitas, un poco de networking y charlar ya de los temas que nos apetezcan, aparte de la inteligencia artificial. ¿Ok? Así que, ¿cómo vamos a realizar un poco la jornada? Vamos a tener, en este caso, voy a estar yo, y Toño y Juan, que vamos a estar moderando la discusión, y vamos a tener 3 presentadores, que está Miguel, aquí a mi derecha, que va a hablar del impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos, dándonos una visión general, porque él ya lleva en esto tiempo y está muy al cabo de la calle. Vamos a tener también a Andrés, que ahora le dejaré sitio, que nos va a dar esa visión pues, un poquito más estratégica, si quieres, o de conexión ya entre la tecnología y recursos humanos. Y por último tenemos a Javier, que nos va a contar su proyecto, evidentemente incipiente, pero ya un proyecto de aplicación, ¿no? ¿Cómo empiezo si esto lo quiero llevar a cabo en mi empresa? A partir de ahí, evidentemente, pues como digo, todos los que estéis online, pues lanzad cualquier pregunta, comentario, por texto o hablado, y os intentaremos también dar respuesta. ¿Ok? Pues sin más dilación, os dejo ya a los protagonistas. Miguel, si quieres tú compartir. Muchas gracias.
¿Se ve? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Para... perdóname. Perdóname la dislexia. No, está súper bien. Es más importante lo que os pueda contar que me veáis. Sí, se está viendo, ¿verdad? Entiendo. A ver. Sí, ahí la estoy Sí, viendo. sí, perfecto. Vale, Estamos viendo. vamos a ver. Ahí nos está, pero lo vamos a ver en nosotros. Genial, listo. Bueno, yo a modo de intro, antes lo decía así con la voz más bajines, pero ya no me arrepiento de ello. Soy consultor, llevo toda la vida siendo consultor y me moriré siendo consultor. Y yo lo que os voy a hablar hoy no va a ser desde la perspectiva de consultor. Cuando me lo comentó Andrés, sabiendo que estaba aquí Juan, estoy aquí más en calidad de colega y de compañero y de contaros cosas que nosotros vivimos, cosas que yo vivo, porque os voy a dar tres perspectivas. Voy a intentar acercaros tres perspectivas. La primera, la de usuario intensivo. No sé cuántos os pagáis de vuestro propio bolsillo licencias. Yo me dejo casi 200 euros de diferentes licencias cada mes en probar unas cosas u otras. Dos, como empleado. Os contaré la experiencia como profesional de IBM y como empleado que utiliza la inteligencia, las soluciones de inteligencia artificial de IBM en lo que son los servicios de recursos humanos. IBM lleva invirtiendo muchísimo dinero en temas de inteligencia artificial, fundamentalmente para negocio, pero tiene un concepto de cliente cero y hay cosas que os contaré que tienen que ver con los volúmenes. O sea, IBM hoy son 350.000 empleados y tiene tecnología. Se combinan un par de cosas que hace que este tipo de cosas sean razonablemente sencillas. Pero luego también os lo voy a contar en el rol más de consultor y de despliegue de este tipo de proyectos. ¿Vale? Yo llevo dentro de IBM el área de talento, no desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de negocio, de consulting, y a lo que me dedico en los últimos 4 años es a desplegar temas de IA en recursos humanos. Hemos desplegado sistemas expertos de inteligencia artificial en su momento, hemos desplegado los últimos soluciones de IA generativa centradas en la mejora de la optimización de talent acquisition, acciones de formación, asistentes activos. Hemos desplegado con tecnología tanto IBM, pero una de las cosas que os voy a comentar y que os voy a enseñar es que el mundo de la tecnología ha cambiado radicalmente en los últimos años. Con tecnología Microsoft, da igual, la tecnología hoy ya no es un tema, ¿vale? Entonces os voy a contar diferentes perspectivas, en algunos casos se van a entrelazar, pero que en todo caso me quito el gorro de consultor y me pongo el gorro de colega aquí con amigos para contaros lo que se puede contar y lo que no se puede contar también, ¿vale? Lo que son las experiencias más o menos reales. Yo, en el ratito este que tengo con vosotros, me gustaría hablar de esto. Estos son los principales puntos. Voy a ir yendo uno a uno. De cara... Me he ido la... Sí, mientras se vea... Sí, fenomenal. Entonces, esto es más o menos los puntos que me gustaría ir abordando con algunos ejemplos, ¿vale? O sea, el primero tiene que ver con que esto que estamos viviendo ahora, el tsunami este de la IA, esto está aquí para quedarse. Versus otro tipo de tecnologías que hemos vivido. Voy a poner la parte de metaverso porque es reciente, pero esto está aquí para quedarse por una serie de cosas. La principal, porque esto significa negocio. Este es mi jefe en mayo, lanzando esta noticia de que vamos a paralizar las contrataciones, entre otras cosas, porque vamos a invertir en todo lo que son las soluciones de IA generativa en todas las áreas de software. Aquí hablaba de 7.800. No se hablaba de despedir, estos son los temas que luego os comentaré, pero sobre todo se hablaba de ir sustituyendo lo que es trabajo más manual, más repetitivo, más mecánico, con soluciones de automatización e IA generativa. ¿Vale? Esto lo dijo el señor Arvin hace unos cuantos meses, pero luego se han ido apuntando más de uno y más de dos.
Klarna, que supongo que lo conocéis, es la financiera online, un neobanco, por decirlo de alguna manera, que financia prácticamente la mayor parte de las compras por Internet. Pues lo mismo, vamos a utilizar IA generativa y aquí están hablando de unos 700 FTEs, sobre todo en lo que es la plantilla de soporte a la hora de cuantificarlo. Entonces, hay un punto y es, esto es negocio, o sea, hay un retorno a inversión tremendamente claro. Y dos, pues todos conoceréis ahí en noviembre del 22, cuando empieza a hablarse de OpenAI, el ChatGPT, y vino el ChatGPT y lo cambió todo. Os comentaba, IBM tenía su propia tecnología de inteligencia artificial que empezó a desarrollar ya en el 97. Los que ya sois de mi edad os acordaréis de Kasparov y demás historias, esos son los orígenes de Watson. Y a ver, se me ha ido la pinza. Y desde entonces, todo lo que ha pasado con OpenAI a nosotros nos cambió el paso directamente. Ni lo veíamos venir y apareció. Y apareció desde el punto de vista más de tecnología, rompiendo todos los esquemas en los que estábamos trabajando. Para que os hagáis una idea, un sistema experto, mi primer proyecto en IBM fue montar un sistema experto para el apoyo a lo que eran las cuestiones, las resoluciones de cuestiones del tema de registro horario. Eso en su momento era un proyecto de unos 6 meses, montados con un Watson por detrás. No os voy a decir la pasta, o sea, porque da igual. Y todos los sistemas expertos tenían más que ver de identificar las diferentes cuestiones, clusterizar las diferentes cuestiones, de identificar los diferentes a la hora de qué es lo que puede estar preguntando una persona y flipáis con la cantidad de maneras creativas que se puede preguntar exactamente lo mismo. Y todo eso se colocaba en un asistente y ese asistente, y vosotros lo habéis vivido en primera persona, sobre todo funcionaban en lo que se denominaba keyword search, como Google, en el momento en el que tú buscabas una palabra y si el asistente entendía, cogía y te daba la respuesta. Y si no, pues estaba jodido, porque no tenías la respuesta, ¿vale? De repente aparecen los señores de OpenAI, ponen encima de la mesa lo que son los modelos. El primer, bueno, había muchos más, pero este es el que más renombre recoge. Los primeros LLMs, Large Language Model, entrenados, listos para consumir, los cuales lanzan las cuestiones y de una manera más o menos veraz, trazable, creativa, llamarlo X, da una respuesta. El proyecto comentaba que en su momento llevaba 6 meses para poder armarlo, hoy se puede hacer en cuestión de 2 semanas. Ese es el impacto que ha tenido esto. Es decir, coste de licencia. Es un coste de licencia que te puedes permitir perfectamente a la hora de plantear. Luego ya viene cómo se mete todo lo que es el escenario corporativo. Pero vamos, dicho esto viene aquí para quedarse. Hay negocio, está comoditizado y prácticamente cualquiera que lo haya utilizado, como lo que estéis aquí, le veis un uso inmediato a las cosas. No sin sus sombras, ¿vale? Luego vamos a ver. ¿Por qué está para quedarse además? Desde nuestro punto de vista, esto va de productividad. A mí me gusta llamarlo neoproductividad porque es diferente, ¿vale? Productividad es cuánto produces entre cuánto recurso le metes, ¿no? Y la productividad que te permite lo que es la introducción de la IA y de la IA generativa, porque son bichos diferentes, es completamente diferente. O sea, por decirlo fácil, eres capaz de producir más. Sois usuarios de un OpenAI seguro, eres capaz de producir mucho más. Eres capaz de producir mejor porque vas a contar con muchísima más información, vas a poder procesarla mucho más rápido, tu output debería ser mucho mejor y además va a ser mucho más rápido. Una preguntita, Miguel, para los que somos ignorantes de esto, ¿cuál es la diferencia, en resumen, entre una IA y una IA generativa? Una inteligencia artificial es un sistema experto. O sea, y es una pregunta muy importante. Un sistema experto, una IA, están diseñados para controlar lo que entra y lo que sale. Y tú controlas el entrenamiento, ¿vale? O sea, por hacerlo muy fácil. Tú sabes que tienes un sistema experto pues, de reconocimiento de accidentes, para temas de prevención de riesgos laborales. Y luego tocaremos el ejemplo para análisis de currícula. Tú sabes lo que entra, has programado de alguna manera, has sido capaz de construir con el entrenamiento y con la gestión de los algoritmos
qué es lo que quieres que analice, con qué peso quieres que lo analice y tú controlas el resultado. Siempre te va a dar el mismo resultado. Hay muchas palabras dentro de todo lo que es el rollo de la IA que tiene que ver de ¿esto es seguro? Uno. Dos, ¿esto es trazable? O sea, ¿eres capaz de explicar por qué te da esto y no te da lo otro? La diferencia entre la IA generativa es que no es trazable. Cada vez que lanzas una cuestión, genera un resultado nuevo. Puede coincidir o puede que no. ¿Vale? Depende cómo lo controles por detrás. Con lo cual, el sistema experto está muy acotado. Es trazable, es seguro, es confiable, se supone que has controlado el bias, o sea, todo el componente de sesgos y sabes lo que entra y sabes lo que sale, siempre. ¿Vale? En temas de recursos humanos esto es importante, que con los temas de la ley europea, cualquier sistema que se utilice en recursos humanos tiene que ser trazable, tiene que ser explicable. ¿Vale? Y luego tenemos la IA generativa, que es un LLM entrenado por hacerlo fácil con todos los datos de Internet, como reza OpenAI, como reza Google. Bueno, la mitad de los datos de Internet son porno y es anuncios. O sea, vamos a poner las cosas en su contexto, ¿no? Y eso lo han enchufado todo en una enorme base de datos, que son modelos que están hechos para conversar, para ser ver. Primera diferencia entre un sistema experto, una IA y una IA generativa. Y al principio, cuando trabajáis con OpenAI y los modelos 3.5 y previos, te podía contar una cosa, solo que, insisto, son modelos para conversar. Lo dicen con tanta seguridad que son el perfecto cuñado. O sea, ¿te lo crees? ¿Lo crees? Porque es que el 80% de la gente, algo que le suene bien, lo da por válido. ¿Vale? O sea, te lo crees, pero no son veraces. No hay la manera de controlar la veracidad. Luego aparecen otro tipo de soluciones. Un Perplexity te da el ratio, o sea, de adecuación que tiene la respuesta a lo que tú estás buscando. Empiezas a controlar un poquito ¿vale? Esa es la principal diferencia. Una IA la has controlado y la has diseñado para, y una IA generativa te la dan. Te dan una caja. Un sistema experto tiene este volumen y un LLM tiene el volumen de toda esta acción en cuanto a datos. ¿Vale? Y ni Dios sabe lo que hay. No lo saben ni los que la han creado. Siempre lo digo, había una entrevista a la CTO de OpenAI sobre el entrenamiento de Sora y los técnicos de OpenAI te pueden decir lo que hay dentro. No lo saben. Y a veces, aunque lo sepan, no te lo quieren contar. ¿Vale? Entonces, esas son las diferencias. ¿Más o menos claro? Vale. Entonces, pues esto va, eso, de productividad, de ser capaces de generar productividades diferentes, ¿vale? Tanto en términos de negocio y de talento. Hay mucho hype en torno a ya nos va a dejar sin curro. No, ya no te bajas sin curro. De que te bajas sin curro va a ser tu colega siendo entre un 30 y un 50% más productivo que sí. Eso es lo que te va a dejar sin curro. ¿Vale? Pero no la IA como tal. La IA es una herramienta, ¿vale? Y no es la más relevante de esta ecuación. Puedo contar una experiencia personal. Bueno, faltaría más. Tenía un libro que quería ilustrar y hacía tiempo que llevaba intentando buscar un ilustrador que fuera bueno, bonito, barato. Y como no encontraba, pues al final me lo probé con la IA y ya tengo el libro ilustrado. Y yo pensaba para mí, digo, pues hay dos. Un ilustrador tradicional se puede quedar sin trabajo o uno que sea listo puede aprovechar esto para sacar un montón de ilustraciones todos los días. Más, mejor y más rápido. O sea, ese es el concepto de esta productividad. Y además es rápido. O lo aceptas o te lleva por delante. Punto, se acabó. O sea, aquí no hay más cuestiones para debatir. ¿Vale? Entonces, esa productividad nosotros la documentamos. Yo me siento muy cómodo con el en torno al 30-50%. Depende en qué y depende de dónde vengas. En áreas corporativas de soporte, entre un 20 y un 30% merece la pena. En recursos humanos, dependiendo de qué y en qué volúmenes te manejas, te puedes llegar hasta un 60 y un 80%. O sea, depende de lo que hagas. Hay un concepto aquí que tiene que ver con esto, que esto va de casos de uso, no de tecnología por tecnología. Tienes que encontrar el caso de uso y pensar en caso de uso es más complejo, por decirlo de alguna manera, que el enchufar tecnología tal cual. ¿Vale? No se trata de meter una herramienta en un proceso que ya tienes pensado, sino el cómo haces las cosas para ser eso, mucho más eficiente, mucho más eficiente, mucho más rápido y generar más valor. O sea, un caso de uso es esto. Por ejemplo, esto es un caso concreto de un paso concreto de un proceso de selección de un cliente nuestro en el que tiene un ciclo en la parte de gestión de la logística de entrevistas
de aproximadamente 4.000 candidatos y hay prácticamente un tío dedicado a mover la información de un sitio al otro, mandar mails y registrar temas. Esto, pues hombre, habrá que preguntarle al tío que está haciendo todo esto, pero ni genera ningún tipo de satisfacción ni para los managers que están esperando, ni para los candidatos que están esperando, metiendo de calidad del dato, de potenciales errores y demás. Todo esto que hoy es un manual, sobre un Word, sobre un Excel, sobre tal, te lo puedes limpiar con una automatización y o sea, ni siquiera metiéndote en IA, con una automatización, ¿vale? Y o sea, 1000 horas. Este es el concepto de caso de uso. ¿Cómo me envía los temas para ser capaz de hacer un business case y decir, le voy a invertir aquí y me va a salir las cuentas o no me va a salir las cuentas? Porque si no salen las cuentas, ni os molestéis, ¿vale? O sea, aquí tiene que haber un retorno claro de cada uno de los puntos. Si no, no habéis encontrado bien el caso de uso. Casos de uso hay, me voy a decir 200, no me voy a pasar, pero hay casos de uso. Nosotros vemos 3 casos de uso grandes en selección, en formación y en atención al empleado. En selección los hay, pues desde cómo defines las posiciones y cómo las defines desde un concepto data driven, o sea, qué es lo que ha funcionado en tu organización, por ejemplo, en todo el proceso de matching, de screening, de matching y de gestión logística y luego los temas de onboard. Os pongo un ejemplo. Esto es un caso de uso que hemos construido para el... Es divertido, soy cero futbolero, pero lo ejemplifica muy bien, porque aquí hablamos de futbolista, pero perfectamente podemos estar hablando de cualquier perfil externo, interno que queráis. El Sevilla, y seguro que Juan lo puede decir, había un tal Monchi, me han dicho, o sea, no voy a ir aquí de futbolero porque vamos, o sea, sé que es un balón, no me digas ya ni de qué color. Pero es reconocido por su gestión de futbolistas, por lo que es el scouting de futbolistas y lo que es la identificación de tal, o sea, para ir trabajando con cantera y luego o vender o luego sacarle mayor partido a esos futbolistas, ¿vale? Esto significaba prácticamente, bueno, esto era un scouting, 200.000 informes de scouting de jugadores al año, entre 40 scouters distribuidos a lo largo del mundo y, digamos, con de público. Puedo imaginar como el informe de un scouter, ¿vale? Tanto en argot, tanto en calidad, tanto en homogeneidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí básicamente lo que se les montó fue un screener de jugadores, a los cuales... Aquí hay otro concepto, el keyword al semantic search. Es otra de las claves que también ha cambiado. Antes buscabas una palabra, ahora buscas un concepto, ¿vale? Tú le buscas aquí al jugador, o sea, supongo que a vosotros os dirá algo, que sea un tío que juega por la derecha y que pasa, tío, ya no tengo ni puta idea, y además tampoco me preocupa, ¿eh? Y sobre esos conceptos, como cuando vosotros se los trasladáis a un GPT, busca sobre los 200.000 informes del tirón, ¿vale? Y te hace un ranking de jugadores que tanto cuantitativa como cualitativamente son más cercanos a la descripción que tú le has trasladado. La seleccionas, te dice por qué, o sea, te hace la trazabilidad de, oye, mira, tío, te cuadra por, además en función de que tengas 3, 4, 25 informes, pues tendrás mayor información de datos sobre la calidad del dato y el tema este de tal. Y luego además también te combina la parte cuantitativa. Lo cual, si antes, no sé, 200.000 informes, ahora tenéis al becario buscando 200.000 informes por keyword, ¿vale? O sea, lo del juega por la derecha, que dribla con la izquierda y que además es carismático, yo qué sé, lo que tengo que hacer, ¿eh? Yo no hay puta idea, o sea, vamos, ya. Pero es un caso muy facilón de contar, ¿vale? Pues esto lo tienes, no te llega a medio minuto, lo que es la búsqueda de los 200.000 informes, ¿vale? Bueno, esto es un caso de uso. Lo que hagas con el caso de uso, pues ya depende de cada uno, ¿vale? Puedes entender como pues, caso de selección nuestro. Al recruiter que estaba buscando curry en sus bases de datos de candidatos archivados y demás, pues te lo calzas de estar buscando temas y le pones a realmente a prestar, a aportar valor, a hablar con los candidatos que tienen una mayor probabilidad de ser los adecuados y generas ahí engagement, hablar con los managers y entender qué leches es lo que quieren, que muchas veces no hay quien lo sepa, y luego agilizar el proceso. O sea, ahí hablamos y estamos habituados de un time to hire de 40 a 60 días, pues luego
utilizar otro tipo de temas, ¿vale? Y esto nos lleva luego al tema de qué es lo que se hace con las personas. Entonces, esto se va a quedar, neoproductividad, va de casos de uso y la tecnología es un capacitador para toda esta película. Aquí hablamos de IA, la IA, la IA, la IA. La IA es una herramienta más. Hoy hablamos de OpenAI. Dentro de 6 meses podemos estar hablando de Mistral o de cualquier otra solución. No os imagináis los tamaños de los LLMs de los chinos. O sea, un poco más complicado, pero tiene muchísima, evidentemente, muchísima más información y muchísima más capacidad. Entonces, hoy OpenAI, desde mi punto de vista, lo está petando. Yo soy fan, no vendo licencias de OpenAI, pero el anuncio que lanzaron la semana pasada, el 4 omnicanal, nos podemos quedar en la anécdota, pero una vez que vas siguiendo qué es lo que está pasando, la apuesta que están haciendo esta gente es de lo. Normalmente cuando pregunto en las sesiones cuántos utilizaban OpenAI, se me levantaba la mano pues, un 10% de la gente y cuando preguntabas quién lo estaba pagando, se te quedaba con el friki, ¿vale? Hoy es gratis. Pues os comentaba, esto está para quedarse. Es una commodity, se está democratizando el uso. Dentro de 4 días no vais a ser capaces de vivir sin OpenAI. Y está pasando, o sea, estas que veíais de ahora le puedo hablar y me cuenta un chiste y más historias. Lo que están trabajando es la experiencia de usuario para que sea una conversación prácticamente entre humanos. Ya tienes la capacidad de cognición desde ese punto de vista y el siguiente punto están trabajando el canal, el anti-FAR, ¿vale? El otro día vi un vídeo, no sé si era dado o no, pero era una nueva versión de ChatGPT que lo habían metido dentro de un robot. Sí. Una interacción con una persona que te dan una manzana o ordena la mesa o que te lo está bien. Y era una interacción que te veía los pelos de punta porque se aproximaba bastante a lo que vemos en las películas de... Habías apuntado la película de Her 2013 y OpenAI hoy hace eso. Luego el tema de los robots, o sea, como todo, y lo comentará luego Andrés, hay una competencia que cada vez es más clave, que es la capacidad crítica. Yo hemos vivido las demos de Google, las demos de Google, he vivido robots de Tesla y era todo mentira. Y posiblemente OpenAI, Sora, hoy tiene más Adobe Premiere que inteligencia artificial generativa, pero es que estamos viendo una noticia pasada de que todo el equipo de supervisión de OpenAI había dimitido, que es al final lo que te pones genero producto, genero producto, genero producto. O sea, vamos a vivir una carrera de tecnología bestial. Luego entraremos en otras cuestiones, ¿vale? Pero bueno, la tecnología está ahí, la podéis utilizar cualquiera. Todos habréis oído hablar de Copilot. ¿Sois usuarios todos de Copilot? Vale. Copilot tiene luces y sombras, a mí me encanta, pero lo que hay por detrás de Copilot es, desde mi punto de vista, una de las tecnologías más potentes que yo creo que hay en este momento. Es toda la suite en la que eres capaz de construir automatización sobre ecosistema Microsoft, tampoco vendo el Microsoft. Automatización de procesos, formularios, o sea, al final estás construyendo capas de experiencia por encima de sistemas, da igual lo que tengas. Capas de experiencia con inteligencia embebida dentro de la nube, que es el cloud de Microsoft, que básicamente lo que significa, o sea, por hacerlo práctico, es que la jugada que ha hecho Microsoft con OpenAI es una pasada, porque han comprado la mejor tecnología de inteligencia artificial generativa con el mejor ecosistema de productividad que hay en el mercado. Por lo cual viene Microsoft y lo que te hace es securizarte OpenAI. Es el principal problema por el cual no se puede utilizar en una organización, ¿vale? Y esto yo creo que va a ser una pasada en los próximos tiempos. Pero vamos, que hablando de tecnología, pues tenéis, no sé cuántas habrá aquí, 200, 300, 400, pues un mogollón de ellas. La tecnología hoy no es un problema. El problema está en encontrar la tecnología adecuada y que sea razonable en el alineamiento que tenga la organización, ¿vale? Vale. Siguiente statement. Hablo de tecnología, hablo de casos de uso. No os podéis poner de perfil en todo esto. Esto es mi humilde experiencia, ¿vale? Recursos humanos y tecnología normalmente no se han mirado nunca ni de igual a igual ni en la misma línea, ¿vale? En el momentum que tenemos hoy, la participación o la visión tecnológica es de todos. Y no de todos para que la cojáis. Digo es de todos porque
os tenéis que obligar a cogerla. ¿Vale? No puede haber ningún área funcional ni ningún área de negocio que no tenga un conocimiento tecnológico lo suficientemente adecuado como para tomar en las decisiones, diseñar sus casos de uso y decirle a la tecnología lo que le tiene que hacer. Porque si no, va a pasar lo que pasa siempre, que hay otras áreas mucho más relevantes, mucho más importantes para prestar atención a cualquier área de recursos humanos o necesidad de recursos humanos. En esto, el llamamiento es que seáis autónomos. En cuanto al conocimiento tecnológico, y esto es algo que yo creo que recursos humanos tiene que poner las pilas, y a la hora de ser capaz de pensar en ese caso de uso y transformar el tema de caso de uso. Y luego hay otro momento. Hay mogollón, pero es que yo creo que con tener una base es relevante. Ya, una es importante. Y la mejor escuela es lanzar un caso, encontrar un caso de uso y trastear con él. Eso es lo que te da a entender todo este tipo de temas. Hay certificaciones. Hoy es que día Microsoft tiene certificaciones en la IA más cercana a Microsoft, Google también la tiene. O sea, podéis encontrar formación por todos los lados. Deis una pasada y encontráis. El tema donde hay que entender muy bien los conceptos en recursos humanos, hay que entender muy bien el concepto del dato. ¿Qué significa el dato? Un dato puede tener 10 características, desde trazable, confiable, seguro, que sea homogéneo, que tal y que cual. Esos son los principales problemas dentro de recursos humanos, que no tenemos un jodido dato trazable más que la nómina, y en algunos casos, ¿vale? Sin tener eso no hay IA. Y luego conceptos básicos de poder entender la diferencia entre una automatización de procesos. La mayor parte de las cosas se resuelve con una automatización. Una IA ya te vas a un sistema experto cuando tienes que meter en ese proceso una toma de decisiones, que más o menos suele estar pautada, y una IA generativa está más centrada en productividad, ¿vale? En cómo vosotros desplegáis, y es ese concepto de asistente que ha desplegado Copilot a la hora de, oye, yo estoy aquí como copiloto tuyo, tú pídeme cosas y te las haré con más o menos tal en función de la calidad del dato que tenga por detrás, ¿vale? Pero hay mogollón, hay mogollón. No os podéis poner de perfil porque vosotros tenéis que liderar la transformación de recursos humanos, no la va a hacer. Esto no es un tema de tecnología ni del CIO, es un tema de CEOs y de los directores funcionales. Punto. La tecnología habitualmente, habitualmente su rol es de que esto no pase, porque esto implica falta de seguridad, implica champiñones en mi ecosistema tecnológico y es un congo. O sea, es muy difícil de gestionar. O sea, esto lo lidera el negocio. Punto. Y sois vosotros. Entonces, no esperéis que tecnología os ayude, porque no lo va a hacer. A lo sumo os pondrán un COE y dirán, pues este caso de uso, ¿qué retorno tiene? Pues sois vosotros los que deberíais ser capaces de diseñar ese caso de uso y decir, este caso de uso a mí me ahorra 50.000 euros al año. ¿Me vale? O sea, lo he amortizado en un ciclo de 6 meses o de 9 meses. Pues te vas a un sistema más grande y te gastas medio kilo, pero has mejorado N cosas. Y ese es el discurso que yo creo que hay que desarrollar en recursos en general, ¿vale? Luego hay otra guerra. Está la parte de recursos humanos y hay otra guerra que yo os animo a jugar, que es el tema de productividad en la organización. O sea, recursos humanos tiene sus productividades y sus ganancias, pero lo que está en la agenda de CEOs es cómo metiendo este tipo de cosas soy más competitivo, soy mucho más potente en la organización y cómo despliego todo este tema de productividad, ¿vale? O sea, porque te puedo hablar que en selección en un área de selección podemos estar hablando de un 60 o un 80% de productividades. En formación, parecido. En atención al empleado, y luego os voy a contar el caso, entre un 50 y un 60%. ¿Vale? Pero todo esto se extiende a cualquier otro tipo de área funcional. Negocio, soporte, me da igual. ¿Vale? Entonces, todo digamos, toda esta cruzada de las productividades, o la coge el CEO o no la va a coger nadie. Y yo creo que es una guerra muy bonita para jugar desde recursos humanos. Desde mi punto de vista, es una guerra estratégica y yo creo que es la diferencia a nivel de talento y qué implicaciones va a tener. Luego hablaré de ello, ¿vale? Bueno, tecnología, productividad. Yo creo que hay un consenso en todas las organizaciones con las que hablo en que esto, uno, no va tanto de tecnología como de hacer que esto pase. Siempre hemos hablado en recursos humanos de la gestión del cambio.
hacer 4 cursos y contar una comunicación. Eso no es gestión del cambio. Al menos no es la gestión del cambio que requiere esto, ¿vale? Desde el punto de vista de usuario, creo que es uno de los mayores cambios que va a haber. Hoy, lanzas un SAP Ariba, lanzas cualquier sistema y vuestros usuarios pasan por ahí. O sea, sí o sí. Es cambiar el sistema de reporte o de petición de vacaciones o lo que sea, o sí lo tienen que hacer. O sea, es que no tiene gestión del cambio. O sea, al final depende del grado de necesidad que tienes, ¿vale? Y de cómo te casque tu manager. Pero esto es diferente. O sea, aquí ya no va a haber, o sea, todo este tema de los prompts, la librería de prompts y demás historia, a cierto punto, esto es gente pensando por ti. Pero vosotros lo habéis vivido posiblemente la primera vez que abristeis una ventana de ChatGPT. ¿Qué le pregunto? ¿Qué hago? Porque honestamente no lo sabemos ni nosotros lo que se puede hacer. Hay tantas cosas que están metidas dentro que ni siquiera, insisto, ni siquiera los creadores o los padres de todos estos modelos saben lo que hay, salvo que tengas un sistema experto que controlas el input. ¿Vale? Y esto va de adopción, va de generar un awareness, va de dar las capacidades mínimas, esas organizaciones que por defecto te cierran un ChatGPT o que no te lo dejan utilizar, o sea, si en realidad la gente, por no decir más, lo utiliza, o sea, lo llevas en el teléfono, joder. Entonces, es absurdo, la historia está si te pones de perfil, cuando te pones de espaldas, o lo afrontas de manera más directa, ¿vale? Y aquí hay otra guerra para recursos humanos que es el tema de adopción. A mí me parece vital esta, ¿vale? Sin adopción esto no va a pasar. O sea, imaginaros cualquier organización, y lo hemos vivido, lo habéis vivido todos, gastándote una millonada en una serie de sistemas que luego no retornan. ¿Vale? Esto me lo salto. Vale. Y bueno, esto ya centrado más en la parte de talento, ¿qué tiempo tengo? O sea, que igual me estoy pasando. Os voy a enseñar una demo, ¿vale? Dejadme que os enseñe una demo. Esto es automatización e IA generativa, ¿vale? Esto es un sistema, esto está montado sobre Watson. Al final es una capa. Lo que vais a ver, voy a parar un segundito y así no me... Lo que vais a ver es un asistente que tiene por detrás un motor de IA generativa que le ayuda a un recruiter a definir la posición en base a históricos, conecta con el SAP, pero da igual un SAP que un Workday que un lo que sea, que genera un determinado output. Por detrás hay una orquestación de aplicaciones, es decir, tú tienes una única ventana para poder trabajar. En un proceso de selección conectarás con tu HCM, conectarás con tu Outlook, conectarás con tu Excel, conectarás con tal, o sea, vas bailando en diferentes aplicaciones. Esto te lo llevas todo a un único front y esto es orquestación. Apificas las soluciones y orquestas. Podría seguir, pero al final la esencia la pilláis, o sea, en lugar de tener que andar saltando entre diferentes aplicaciones, lo tienes todo en un único punto y lanzas las conexiones donde lo tengas que lanzar. Si estoy fuera de tiempo, lo dejo aquí, porque hay más cosas, o sea, esto en temas de atención al empleado, en temas de formación, es más de lo mismo, desde generación automática de contenidos a tener asistentes con estas dinámicas que son capaces de contestarte sobre cualquier tipo de aplicaciones, políticas, tener la transacción sobre vuestros sistemas y demás. Luego ya el último, ya lo dejo, es esto el impacto que tiene en la propia función. De cómo cambia del profesional de recursos humanos desde ese componente más administrativo a más de valor. Y el set de skills, como sé que lo vas a contar tú, no voy a entrar. Y ya está, por mi parte.
Pues bueno, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Muchas gracias, Miguel. Nada, muchas de nada. No sé si alguno de los que estáis online queréis lanzar alguna pregunta sobre la marcha antes de pasar al... yo diría, si hay alguna muy urgente o que se os ocurra como tal, la preguntamos ahora y si no lo dejamos para el debate después. ¿Estáis bien? Pues avanzamos entonces con Andrés. Paso el otro a lo mejor. Hola, ¿me veis bien? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta invitación, sobre todo por tu osadía al considerarme, sobre todo después de escuchar a Miguel. O sea, quiero decir, esto va por rangos y yo soy un aprendiz y Miguel es para mí uno de los senseis que tengo identificado en esto de, ya, o sea, siendo consultor. Tú has estado cerca, pero Toño tampoco, está ahí, pero Toño ha estado en este lado, ¿vale? Yo es que, puedes ponerme esta, que te he compartido un par de ideas, pero lo puedo hacer sin nada, no te preocupes. O sea, lo puedo hacer sin nada porque después de haber escuchado a Miguel, insisto que yo cada vez que escucho a Miguel aprendo. Voy a dar, a mí me parece compartir con vosotros, con los que estáis allí y con los que estáis aquí, que ha venido siendo la evolución del concepto, democráticamente hablando, de la IA y de cómo primera de una dirección de recursos humanos como queramos llamar en cada barrio. Voy a contar muy en abierto porque estaba pensando al hilo de lo que estaba comentando Miguel y con respecto a las dos ideas que os quería contar, estaba pensando cómo lo he vivido y cómo lo estoy viviendo yo en primera persona en un rol de dirección de recursos humanos, que creo que se nos viene por delante y ese título, ¿no?, de esta idea que le daba Luis, ¿no?, que es como esto es una relación bidireccional, ¿no? Como sabía que él iba a contar muchas cosas, yo he decidido poner una definición sintética, ¿vale?, de lo que es la IA generativa, que ya lo ha explicado Miguel, pero es eso, es una rama de la inteligencia artificial que se centra en generar contenido original a partir de datos. Ya lo he explicado. Mira, yo creo que este matrimonio entre la IA y recursos humanos se fundamenta cuando lo estaba pensando, le he dado el nombre, eso lo he hablado en alguna ocasión con Miguel, estaba pensando en Power Skills, pero luego he votado a Killer Questions o Killer Skills, porque si no las tienes vas a morir. Esto suena muy apocalíptico, pero es verdad. Hay una serie de... La primera es sintética, que es, a ver si funciona, que es, no funciona, da igual, no pasa nada. La tecnología... Desde una perspectiva de esa intersección persona-IA, función, disciplina de recursos humanos con IA, una de esas killer skills, tienes que empezar usuario activo. Hay que ser usuario activo. No puedes ponerte de perfil. La cuestión es identificar con cuál vas a ser usuario activo. Yo creo que en los inicios puedes dedicar tanto tiempo a brujulear como horas tiene el día y la noche. Y creo que es saludable que cada persona encuentre su propio referente, bien utilizando la propia IA, que ya te va a dar pistas de cuáles son las propias aplicaciones, o bien usando tu marco, tu entorno, ¿no?, funcional, y ver cuáles son esos super users en este momento de la realidad que ya están probando y testando varias cosas, ¿no? Porque el que no tenga una destreza básica, y hablo en primera persona, ¿vale? Os hablo como varón de mediana edad, estos son 50, que haya dado la vuelta al jamón, estadísticamente se la dimos a los 43, esperanza de vida promedio de un varón en España, los 50 ya lleva del otro lado del jamón. Esto es lo que tiene la demografía y ser sociólogo, que a mí cada vez que me lo dice alguien que cumple 50 le doy una bofetada a realidad. Digo, no, tú se lo diste, pero no eras consciente estadísticamente hablando. A menos que la ciencia avance y nos haga a los de ahora cumplir 100 años, que está
pelín retador, ¿vale? Os hablo desde ahí, desde no ser un nativo digital. Creo que esto yo lo estoy percibiendo como una oleada más agresiva en términos de velocidad, sobre todo de lo que fue aquel boom de Internet, ¿vale? Tuve mi primer correo electrónico en la facultad. Se os cuento a mis hijos anécdota, ¿no? Esto es impensable hoy en día, tiene una velocidad infinitamente que no sé calibrar. Solamente sé que o te empiezas a subir a esa ola y empiezas a probar y empiezas a buscar o la killer question, ya estás fuera, ¿vale? Creo que en términos competenciales, un profesional del área de recursos humanos tiene que combinar esto con otras actividades que a priori hoy parece, todo es como muy, pero es que hoy parece que la IA no nos lo va a dar. Entonces yo creo que estas otras killer questions, que son killer skills, son a las que hay que agarrarse porque hay que combinarlo con... yo no voy a hablar de dominio, porque a mí el término dominio y el término experto un poco de respeto, pero sí con el convertirte en un usuario razonablemente avanzado. Un usuario razonablemente avanzado de las aplicaciones que tú entiendas en este proceso de descubrimiento que son más útiles y que van a mejorar tu productividad. Y esas son la resolución de problemas complejos y el pensamiento crítico. Son dos elementos que van de la mano. Es decir, necesitas el pensamiento crítico para la resolución de problemas complejos. Esa es una. Otra sería no la capacidad de aprendizaje, sino que todo eso que contaba Miguel, para contar a Javier, lo que hace es obligar a ir en sexta velocidad de aprendizaje. Es decir, hasta ahora podíamos permitirnos ir en cuarta, en tercera, igual si es manual automático. Todavía conozco gente que se compra coches de manual, ¿eh? Son mujeres. Pero ahora tienes sexta, de ese manual automático, no puedes bajar de sexta, porque si bajas de sexta, lo que te está pasando es que quedas rezagado y que pierdes. Entonces, ya no va de entrenar la capacidad de aprendizaje, porque esto es como cuando decíamos que tenías que tener capacidad de trabajo en equipo. Mira, si no tienes capacidad de trabajo en equipo, no es el portal de tu casa. Quédate en casa, o sea, conviértete en, ¿sabes? Quédate ahí, no es ahora. Pues ahora incrementar la velocidad de aprendizaje es algo y que tenemos que entrenar, y eso se entrena. Se entrena desde la curiosidad, y se entrena desde el inconformismo, y se entrena desde el entender que como no lo hagas, quiero decir, si tienes 64 años y has cotizado 42, no lo hagas. ¿Vale? Es decir, hay una relación directamente proporcional entre los años cotizados y la velocidad de aprendizaje que tienes que imprimir. Esto es muy visible. Si tienes 40 años cotizados, no corras. Pasa ahí. Si tienes menos, espabila. Porque probablemente, y en estas con la tasa de que tenemos, nuestra empleabilidad se va a acercar a los 70 sin despeinarnos mucho, incluidos los que estamos aquí. Toño por descontado, ¿no? Es decir, nuestra vida profesional es obligatoriamente más que tengáis suerte y juguéis al euromillón y os toque. Como eso también es estadística, creo que es poco probable que a todos los que nos vaya. A mí sí, pero los demás fatal. Entonces, tenemos resumen y bromas aparte que me gusta ironizar. Tenemos más tiempo por delante. Esto, como decía Miguel, es algo que no va a parar. Hay que empezar a trastear. Hay que aprender más rápido y hay que adquirir esa destreza más rápida. Y hay otra skill que hay que potenciar para que, sí, porque si no lo hacemos vamos a morir también, que es la creatividad. Ojo, la creatividad no entendía como pónganse ustedes a escribir, pónganse ustedes a esculpir o a pintar, utilicen mecanismos y aplicaciones de inteligencia artificial para potenciar su creatividad, que ya la tenemos de serie, solo que hemos sido un poco vagos en el entrenamiento de creatividad. Pero pensamiento crítico ligado a la resolución de problemas complejos, creatividad o capacidad creativa y velocidad de aprendizaje son las killer skills que si no las entrenamos tenemos más probabilidades de morir profesionalmente, combinada con la primera, que es la determinante
de cómo incorporas en primera persona la usabilidad de determinadas herramientas. Y esta es la, digamos, obligación, casi os diría, moral de cualquier profesional que vive en el año 2024 y que intente generar valor en una organización, porque si no experimentas esto en primera persona, va a ser muy complicado que puedas ayudar una organización a que traccione su velocidad de adaptación a cualquier elemento ligado a la inteligencia artificial generativa o a los sistemas que decía Miguel, no generativos, ¿no? Los sistemas de expertos. Difícilmente yo puedo entender cómo va a mejorar la productividad de uno de mis creativos en mi entorno actual si yo no trato de experimentar con herramientas de generación de imágenes como Midjourney o como Midjourney o como Adobe Firefly, que es una que descubrí hace muy poquito tiempo y que me ha molado bastante. A la hora de agilizar un poco la transformación dentro de las empresas, una de las bases justamente es los que están ahí liderando equipos, cómo realmente se tienen que orientar para que este tipo de perfiles los podamos tener. ¿Qué tipo de competencias o cuáles son las que crees que podrían estar a nivel de manager? Pues yo te voy a hablar como manager yo. Yo hoy he salido de la OFI, los lunes coincidimos todos y les he dicho, me voy a una conversación entre amigos para hablar de IA y los retos con recursos humanos. Lo que voy a contar hoy, mañana lo vamos a compartir y cada uno de vosotros va a convertirse en un explorador en profundidad de cada una de estas herramientas. ¿Vale? O sea, lo que vienen los cuatro cacharritos o tecnologías o aplicaciones funcionales de la IA, cada uno lo va a hacer. Esto es un ejemplo tonto, ridículo, de cuál es, desde mi punto de vista, la responsabilidad de cualquier manager que quiera traccionar con IA. Es que tienes que aceptar en primera persona que tú tienes que ser el primer explorador y que tienes que transferir esa responsabilidad y que en el marco del día a día, que es muy traicionero, porque una de las cosas que estaba pensando cuando Miguel estaba hablando era o sea, creo que a veces se nos llena mucho la boca corporativamente hablando de lo importante y de lo radical que supone este cambio, pero seguimos atrapados en en las mismas trampas corporativas, en los mismos mecanismos y procesos de proyección. El plan ahora es anual, antes era 3 años, bueno, dentro de poco será quincenal, ¿no? Porque hay que decir, los tiempos se acortan tanto. Antes era el plan director era 5, luego fue a 3, ahora es a 1 y dentro de poco estará pues, el plan semanal, ¿no? De negocio. Claro, ya no necesitaremos ni CEOs, ¿no? Es decir, creo que no hay que llevar todo al extremo, pero sí es verdad que las compañías, y creo que cuanto más grandes, más trampas corporativamente hablando esconden, o sea, por un lado, promueven mucho la idea de la importancia de incorporar inteligencia artificial como mecanismos, como tecnología que vehicula productividades, pero curiosamente siguen tendiendo las mismas trampas a la mayoría de profesionales que habitan en ellas. Y la única manera, o sea, las tijeras con las que cortas esa red que te atrapa corporativamente hablando, es tu curiosidad y tu sentimiento de obsolescencia. Y si tú no eres consciente de que eres obsoleto, de que te quedas obsoleto, esa sensación yo la he experimentado en primera persona en los últimos 6 meses, yo en primera persona, es decir, hostias, perdonad lo castizo de la expresión, hostias. O me pongo las pilas y esto lo hago a las 10 de la noche y sacrifico la serie de Netflix, o mi contexto corporativo, salvo que trabajes en IBM y seas Miguel Valdivieso, y entendedme porque lo hablamos, Miguel y yo tenemos una magnífica relación, y esto lo hemos hablado en más ocasiones, salvo que tu día a día esté ligado a la IA per se. Si tú estás en un departamento de finanzas, si tú estás en un departamento de marketing, tú estás en un departamento determinado y no tienes una necesidad funcional obligatoria para trabajar con una herramienta de inteligencia artificial generativa, te pueden las trampas corporativas de empresa. Y ese tiempo normalmente lo tienes que sacar de un lado. Porque aunque como dirección de recursos humanos quieras promover espacios para eso, nosotros hemos hecho ahora 4 meses una sesión que la hemos llamado de AI Day, que queda muy bien cuando posteas en LinkedIn que has hecho un AI Day, todo el mundo ya ha hecho un AI Day, pero yo quiero saber cuántos después del AI han transferido capacidades, han atribuido responsabilidades y han generado
un gran problema, salvo que estés en IBM o en otras grandes corporaciones que son consultoras que viven de ese negocio, cómo salvas el escollo de compliance cuando hablas de la generación de licencias masivas de OpenAI, por ejemplo. Es un problema. Fue la etapa de esta etapa de que puedes explicar esto, has pasado a ponerme yo las pilas, primera persona, y decir cómo se tienen que hacer las cosas. No siempre, pero es que la resistencia la tenéis ahí. O sea, no todo el mundo ni le apetece, ni quiere, ni se siente cómodo con este tipo de temas. En proyectos de, pues eso, de análisis, de cómo aplicas todo esto a temas de workshops, cómo encuentras la manera que te ayuden, te toca a ti. Te toca a ti o tienes gente que lo haga, pero yo creo que como manager tienes que liderar todo este tema. Sí, pues por eso yo decía que, con el gorro, aquí hay que llevar varios gorros. Uno es el gorro de usuario, porque entiendo que yo difícilmente puedo ayudar a una organización a que entienda cómo mejora su productividad si yo no intento, no buscando la condición de experto, sino simplemente buscando la condición de aprendizaje que implica trabajar con, la que os he dicho, Adobe Firefly, ¿vale? Que es una prima hermana de Midjourney. Todos mis creativos son muy expertos en Midjourney. Pero yo no puedo entender, que es a lo que vamos, desde la función de HR o de people o de personas, cómo vive la productividad o la mejora de la productividad alguien si yo no experimento esa tecnología. Y cada compañía será más, o tendrá, mejor dicho, cada área funcional de recursos humanos de cada organización tendrá unas u otras herramientas que probar, porque serán las que su colectivo mayoritario tenga que utilizar, ¿vale? Pero para mí hay como esas 4 killer, mejor lo de killer suena muy drástico, ¿no? Pero de verdad creo que son determinantes a la hora de tener mayor o menor empleabilidad en un corto plazo de tiempo. Una es ser usuario, no avanzado, usuario, o sea, es que ya me quedo en el nivel básico, sobre todo, insisto, dependiendo del volumen de trampas corporativas que cada uno se encuentre en su contexto de organización. Pero ya es una decisión personal, que activas el on o el off. Si, oye, yo por la mañana voy a ver si mejoro cómo formulo las preguntas a chat, ¿vale? Voy a ver si incluso ayudando a mi hija a trabajar en un trabajo utilizando chat PDF, que es una de las herramientas que he descubierto recientemente, que es la que le vuelcas el PDF y te formula un resumen que seguramente conocéis vosotros. Pero yo he venido a compartir mi propio proceso de aprendizaje estando a varias galaxias luz de ser experto. Y probablemente teniendo conciencia de que nunca llegaré a ser experto. No voy a llegar a ser experto porque cambia tanto y con tanta frecuencia que es imposible convertirte en experto. Uno se convierte en experto cuando tiene tiempo, ahora me tomo, cuando tiene tiempo para aprender algo. Como esto cambia tan rápido, es imposible. Entonces, desde ahí, la reflexión es, como dirección de recursos humanos o como profesional de los recursos humanos, uno, tienes que convertirte en usuario en primera persona porque si no es muy complicado que vayas a poder ayudar a tu organización a que traccione en la adopción de tecnologías de este tipo. Y no necesariamente buscando convertirte en un experto ni que te llamen para dar una conferencia, simplemente porque es una cuestión de obsolescencia ligada a tu propia obsolescencia profesional, a menos, insisto, que tengas 64 años, hayas cotizado 42 o que te toque el euromillón mañana, en cuyo caso, pues tampoco te preocupa mucho eso, ¿vale? Yo os quería enseñar mi primera imagen hecha con inteligencia artificial con un solo prompt. Me gasté unos cuantos tokens antes, ¿vale? No voy a deciros cuántos, pero esta es una imagen generada con Adobe Firefly gratuitamente, ¿vale? Después de hacer algunos trials, pocos, ¿no? No muchos. O sea, aún me quedan créditos para seguir jugando sin, ¿vale? Esa es la realidad. Y luego lo que quería contaros son algunas herramientas que yo he descubierto que pueden ser interesantes, en las que yo personalmente estoy buceando y aprendiendo, algunas con mayor, digamos, tiempo de dedicación que otras, ¿vale? Gamma es una aplicación que te ayuda a hacer presentaciones directamente en PowerPoint, o sea, tiene una usabilidad muy sencilla, muy rápida.
y te genera la presentación sobre la marcha. ¿Significa eso que nunca vas a hacer jamás presentaciones en PowerPoint? No, significa que tienes, como Miguel me enseñó hace ya un tiempo, que tienes un becario avanzado al que además vas, becario con todos los respetos para el mundo del becario, pero es un asistente, pero es un asistente al que entrenas, que es una diferencia abismal, ¿vale? El asistente va aprendiendo con tu estilo, con tu forma, con tu propio lenguaje, etcétera, etcétera. Todos son gratuitos, algunos tienen algunas trampillas, ¿vale? Loom y Screencastify te permiten hacer vídeos grabándote tú utilizando el propio ordenador y tú a partir de ahí puedes contar aplicación práctica y no es una IA exactamente que te mejora el proceso de screening de un funnel de 200.000 currículos. Tú tienes que contar cuál es el proceso de performance appraisal de la organización con los cambios que desde corporación les gusta hacer cada año el proceso, ¿vale? Aunque no significa gran, pero siempre hay cambios. Y tú, en lugar de montar X Teams para contar a la gente cuáles son los cambios de este año, utilizas Loom o Screencastify, te grabas con la secuencia de las slides y tú vas generando un vídeo que luego difundes. Como una aplicación práctica a un proceso típico de HR, abro paréntesis, de dudosa usabilidad y utilidad, cierro paréntesis, pero que sigue estando presente en nuestras vidas corporativas, ¿vale? Gamma te realiza presentaciones en PowerPoint a base de definiciones de prompt, es decir, cuanto más eduques, cuanto más ensayes el cómo generar los prompts, más fina estará. ¿Significa que eso lo haces y ya está hecha tu clase en el máster el sábado? No. Significa que tienes una base que antes tardabas horas y horas y horas en hacer y ahora la tienes hecha en 10 minutos, 5 minutos y a partir de ahí construyes porque has tenido un asistente que te ha dado eso y te ha metido velocidad de productividad. Chat PDF la he descubierto gracias a mi hija. La más buena. Chat PDF es, tú le embebes un texto, esto lo he descubierto hace muy poquito intentando ayudar a mi hija en sus trabajos universitarios. Esa es la realidad. Hay muchos mecanismos de aprendizaje, ¿vale? Lo que hace, tú le vuelves un documento en PDF y te genera sobre ese documento, oye, haces las preguntas adecuadas y a todo lo que contiene el documento te hace un resumen, te hace las ideas fundamentales, tal. El truco, a más allá de 50 páginas, casca. Entonces, o fragmentas el PDF a trocitos de 50 y te lo vas haciendo, o pagas, que es otra opción. ¿Vale? Te vas a la licencia premium, pagas. Estuve mirando y tampoco tenía un precio absolutamente desorbitado. Era un precio razonable, sobre todo si vas a estar consumiendo mucho PDF. Si tú eres de trabajar mucho PDF, y ahí volvemos a la usabilidad con recursos humanos, convenios. Imagínate, Santi, meterle 10 convenios y que te haga un resumen. Y comparación, ¿vale? Usabilidad práctica para áreas laborales con una herramienta muy concreta que es ChatPDF, ¿no? Insisto, son cosas con las que estoy jugando, ¿eh? Sí, sí, las dos. Ya. Esta primera, Mark Map, es una herramienta para generar mapas mentales, ¿vale? Que está combinada con ChatGPT. Es decir, tú le metes la idea, oye, construyeme, quiero un mapa mental de la filosofía francesa del siglo XIX, ¿vale? Y toda esa ramificación te la genera. Hay un prompt que ahora no recuerdo porque lo he hecho muy pocas veces, esto va de aprendizaje, donde dices, conviértemelo a HTML. Ese código HTML solo haces, te vas a Markmap, coges, borras el código que tiene en la parte derecha, todo esto es gratis, ¿vale? Esto es gratis. La borras, lo que tienes en la parte derecha, le metes el código HTML, le das al intro y te sale el mapa mental a la derecha con lo que le has metido en GPT. ¿Hay un caso de uso práctico en recursos humanos? Yo he usado muchos mapas mentales para construir procesos y contenidos de conocimiento. Pero eso, o sea, ya no va solo de recursos humanos. Claro.
Mirad, os he puesto, no todas he bicheado a la misma velocidad, ¿vale? Pero Globe es como un rastreador en web sobre temas concretos. O sea, son como Google supervitaminados, ¿vale? Es decir, hormonados. Tú le metes algo al buscador de Google y te saca N páginas con N referencias. Tú le metes la misma búsqueda a Globe y ya te saca el resumen de los contenidos con las referencias, que no sé explicarlo mejor, Javier luego lo hace. Pero me explico, es decir, es como pues eso, como un buscador hipervitaminado donde ya te sale de manera concentrada lo que le has imputado. Te ahorra el tiempo de cuando tú googleas irte a todos los registros que te sale, ir buscando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Aquí te lo saca todo de manera concentrada. Más o menos lo explico medio bien. Perplexity, lo comentaba antes, es también muy parecido, es un buscador, lo comentaba antes Miguel, el que os decía Adobe Firefly para generación de imágenes, y Aitor, que no sé si se llama Aitor o Aizor, no sé cómo lo llaman esto los puristas o los expertos. ¿Cómo lo llamas tú, Miguel? Aitor, que estamos en España. Aitor, vamos a llamarle Aitor. Bueno, pues Aitor es un generador de trabajos de texto. Cuando tengáis hijos en edad de hacer trabajos y plagios, va a ser su muy mejor amigo. Quiero decir, ya hay IAs que lo que te hacen es detectar, hay aplicaciones que tienen profesores que lo que te hacen es detectar ante un trabajo cuál es el sesgo de IA que tiene para directamente pues mandarte a la convocatoria extraordinaria. Porque como os imaginaréis, esto está muy de moda. Nosotros somos bastante noveles en esto, pero mi hija ya conoce todas las triquiñuelas que están primero de carrera. No quiero pensar de huerto. Yo lo que he oído también es que tú puedes ponerle a la IA, dices, oye, hazme este trabajo, una respuesta a lo que sea. Luego le puedes preguntar si otra IA lo analizara, qué porcentaje de IA daría. O sea, y luego le puedes pedir que te lo reformule para que suene más humano. Sí, Con lo cual entramos en un juego de espejos que es tremendamente interesante. Sí. Ya adicional, pero hacia donde vamos con la educación es a volver a los basics de cuéntame lo que sabes de X y punto. Y ahí es donde tú ves, o sea, de verdad, esto va a hacer volver a los basics. Esto ya es debate, lo que pasa es que esto ya es side discussion. Es muy vamos a nuestro mundo. ¿Qué aplicación cuando tú le pidas a un programador tuyo a X cosa? Pues ya veis, veis dato de que el 75% Dios mío, entonces lo dicen. Otra cosa es si son lo suficientemente puristas, bueno, o profesionales, ¿no? Te enchufan lo que yo, y le doy el power a Javier, la reflexión que me quedo es, hay que probar, el día a día, al menos de una dirección de recursos humanos, deja poco espacio para probar, así que inevitablemente hay que sacrificar algo más allá de ese día a día. Yo no he sido capaz de encontrar otra fórmula que no sea sábado, domingo, fiesta de guardar, para empezar a trastear, porque mi día a día corporativo sigue siendo muy incoherente con respecto a la tendencia popular de que esto, insisto, salvo que estés en una tecnológica o trabajes en una consultoría, el día a día sigue siendo Teams after Teams, ¿vale? Sigue siendo de generar reports de una manera muy a partir de las databases que tienes, a veces poco eficientes o nada eficientes. Y yo creo que la búsqueda de esos plugins a través de IAs está en uno mismo y luego habrá que lidiar cada uno con sus áreas de compliance para poder, sobre todo en entornos multinacionales corporativizados, o en un entorno más pymes, más sencillo, porque salvar esa barrera de compliance yo no me la puedo saltar. Tengo que, cuando lo encuentro, decir, pues mira, he encontrado esto, puedo hacer plugin para este proceso y ver y rezar para que me digan que sí y pueda generar algún tipo de productividad. Y en términos profesionales, a título individual,
es un sí o sí, a menos que queramos estar con las manos tras la cintura mirando alguna obra dentro de poco tiempo. Es appealing, pero no con 50. Gracias. Bueno, pues el próximo. No, de momento no han preguntado nada. Si alguno queréis, espera, sí. Dice, en las organizaciones, los PPTs principalmente versan de negocio y estrategia. ¿Cómo se garantiza la seguridad de la información? ¿Se garantiza la seguridad de la información? La respuesta es no. El modelo freemium tal está jugando con han abierto OpenAI ahora modelos. Please, acércate al micrófono. Bueno, sí. Aquí está. Gracias. Entonces, corporativamente, sí o sí hay que plantear una serie de medidas de seguridad. Hay dos tipos de seguridad que implican este tipo de temas. La de los datos que salen. Cualquier organización en entornos Microsoft, securizados y demás, dentro de las garantías que son justitas, ¿no? Y no que se lo digan a Santander hace 4 días. Entonces, las garantías son justitas, pero tienes cierta protección. En entornos abiertos, aunque estés en versiones premium, la información se ve. O sea, aunque tu información, una vez que desarrollas sobre los desarrolladores de OpenAI pueden ver la información. Y eso te lleva a otro tipo de seguridad, que es la de usos malintencionados de la información, usos malintencionados de la información que has volcado, hacking en los equipos y demás. Hay que tener cierto cuidado. Respondiéndote, o sea, con cuidado. Muy bien, y alguna de esos comentarios van a salir lo que yo voy a hablar, que es una aplicación práctica, que yo dije, ¿y dónde empiezo? ¿No? Y bueno, lo que vamos a contar es un pequeño proyecto dentro de la grandeza de este mundo que hemos descrito, de realmente cómo en una organización concreta, cómo respondemos a muchas de estas preguntas que hemos oído durante las dos intervenciones anteriores. Me voy a apoyar en una presentación que Luis está intentando traer aquí a la pantalla, que yo no sé si los demás ven, y si no, yo me acerco al ordenador y con la mesita esa, para que yo lo tenga delante, por si acaso no sale la presentación. Entonces, sí, lo que os quiero advertir es que es una experiencia, ¿vale? Una experiencia concreta y que parte de una experiencia personal, como ahora os voy a contar. Y antes que nada, como tiene relación el contexto de dónde vengo yo y lo que hago y dónde estoy, tiene relación con la historia que voy a contar, pues es por donde voy a empezar. Yo lidero proyectos dentro de recursos humanos. Soy ingeniero, pero llevo como 12 o 13 años de mi carrera trabajando en recursos humanos. Y los últimos 6 en proyectos de recursos humanos, de transformación de recursos humanos. He dirigido otros proyectos que no eran de recursos humanos, pero ahora estoy aquí. Trabajo en Corteva. Corteva es una multinacional. Todo esto tiene sentido cuando luego contemos la historia que hablamos de seguridades, de aprobaciones. Nos dedicamos, pues marginal, a la agricultura. Estamos en Menta Agrícola. Es una empresa de origen químico. Tenemos protección vegetal, generamos semillas, tenemos productos biológicos, tecnología, servicios. Inventamos moléculas también, es decir, una empresa de investigación. El tamaño es el que veis ahí. En el 2023 vendimos 17 billones de dólares con un EBITDA de 3,5. Operamos en 76 países y tenemos unos 23.000 empleados, de los cuales 4.600 están en EMEA. En EMEA, que ahora ya nos vamos tirando el tiro hacia donde vamos, tenemos 95 empleados en recursos humanos y 11 temporales. ¿Y por qué lo cuento eso? Porque luego vais a ver, cuando veamos el objetivo del proyecto del que yo os voy a hablar. Y aquí viene un poco de la historia personal detrás de cómo nace esta idea. Primero, yo era usuario de ChatGPT. De esto hemos hablado como todos, como has dicho tú muy bien. Yo lo vi venir y digo, bueno, yo me voy a meter ahí, lo voy a usar. Y lo usaba.
El segundo punto a la derecha, en mi compañía, una vez al año se genera eso que llaman el Be Curious Week, en el que durante una semana estamos invitados a una serie de conferencias, todo el mundo, de distintos temas. Había uno de esos temas que se llamaba, ahí como veis, el Unleash Creativity with Generative Artificial Intelligence. Me apunté. Y en ese seminario aprendí que mi compañía había puesto a disposición de todos los empleados Copilot, ¿vale? Cosa que yo lo podía haber visto porque estaba allí el icono de Copilot cuando estaba haciendo pero no me había dado cuenta ni sabía lo que era. Y ahí me lo contaron. Aquello disparó un poco mi curiosidad y entonces me metí en LinkedIn, donde tenemos una galería de trainings disponibles para todos los empleados de la compañía, y me fijé en esos que veis ahí. Entonces me metí en unos trainings que hace un consultor que se llama Dave Bills, y allí me metí a ver qué se podía hacer con ChatGPT. Además, el punto número 4, la compañía mandó, esto que hablábamos antes de la gestión del cambio, te manda un email, aquí tenéis un link para hacer un training, aquí no sé qué. Bueno, alguno de esos miré, pero sobre todo debo reconocer que me fijé en el amigo Dave, en los cursos y las presentaciones que tenía en LinkedIn. Yo generé mi lista de prompts, ¿vale? Y empecé a trabajar con los prompts que para mí tenían sentido. Y entonces, cada año, yo a la Dirección de Recursos Humanos me acerco con una idea de proyecto. Como yo me considero creativo, pues este año, el año pasado hice otra cosa, el antepasado hice otra, y este año les dije, oye, yo quiero hacer un proyecto, que me aprobéis a hacer un proyecto que llame AI at HR, que me aceptaron y soy co-sponsor con Carolina, que también es mi otra compañera como co-sponsor. ¿Y ese proyecto qué es? ¿Y por qué convencí a la compañía que me dejaran hacerlo? Pues eso es lo que voy a contar en el resto de la presentación. El concepto del proyecto repasa algunos de los conceptos que hemos hablado aquí. Que la inteligencia artificial ha llegado a nuestro mundo, que se va a quedar, la velocidad de vértigo, como decíais vosotros dos, Andrés y Miguel, que va a transformar en la forma que pensamos, que trabajamos. Eso para mí era evidente. Segunda cosa muy importante, Corteva nos había aprobado el uso del Microsoft Copilot, la versión chat. Tenemos la versión 365, pero solo bajo licencia. Ahora mismo hay 10 licencias en toda la compañía, de momento. Y para mí eso fue uno de los motivadores de hacer el proyecto. Yo venía de fracasar la implementación de un sistema de Time and Attendance nuevo en México y en Argentina por la gestión de los datos biométricos. Para hacerlo corto, porque mi compañía no aceptó la forma en que este proveedor manejaba las huellas dactilares. Y eso hizo fracasar un proyecto de 8 meses de implementación en el que gasté un montón de energía y dinero de la compañía. Cuando vi que Microsoft Copilot estaba aprobado por la compañía para uso personal y profesional, volviendo al tema de seguridad, nos han dado permiso para poner información de la compañía, yo dije, entonces aquí sí me meto. Si no, cada vez que veo las listas de aplicaciones y cada vez que viene alguien y me cuenta, oye, he descubierto un nuevo tal para hacer vídeos, para hacer... No, digo, a mí no me lo cuentes. O sea, en tu vida privada sí, pero en mi compañía yo no me salgo de aquí porque sé las limitaciones que hay. Y esta, Microsoft Copilot, me ha gustado mucho que dijeras la capacidad que tiene y el poder que tiene una vez que está ligado a todas las aplicaciones de Microsoft. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es exponer el uso práctico de Copilot a nuestra población de recursos humanos en EMEA. Como veis, he ido cerrando el tiro. Uso práctico de Copilot, EMEA, la población de recursos humanos. Podría haber ido más lejos, pero a mí me gusta empezar con pilots, o sea, con pequeños proyectos, para que puedan explorar. Aquí viene lo de la autoexposición, la intención de querer hacerlo y beneficiarse de esta herramienta para su trabajo diario o sus necesidades personales. No lo he puesto aquí, pero en la forma, cuando el argumentario que utilicé para que me aprobaran decía que la mejora de la productividad era una de las herramientas que podíamos dar a los empleados para mejorar el work balance. El que hablamos, el personal work balance del que hablamos cada año en recursos humanos, y por lo menos en mi experiencia, raramente encontramos algo que tenga impacto de verdad, yo pensé que esto podía tener impacto.
El año pasado trabajé, por cierto, en la jornada de 4 días, que también podía tener mucho impacto, pero eso no me lo aprobaron. Bien, pero esa es otra historia. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. Y cuando yo vendí el proyecto a los que me lo tenían que aprobar, que no tenían ni idea de esto, ni habían hecho como tú, meterse a explorar, les tuve que decir ejemplos de para qué podían utilizar nuestros compañeros de recursos humanos estas herramientas. Y describiendo el título de los prompts que yo había desarrollado, me pareció la forma más fácil de que entendieran de qué estábamos hablando. Todo esto que nos parece muy obvio a los que hemos gastado un poquito de tiempo en ello, para los que no han estado, como cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez al ChatGPT, como tú me has dicho, ¿y qué le pregunto? Bueno, pues cuando sabes, pues esto, para eso me puedes ayudar. Y entonces, como consecuencia de todo eso, me aprobaron el proyecto, que consta de 2 partes, digamos, de objetivo principal y una de medición de resultados. Porque al final lo que yo quiero demostrar, en base a cómo miramos el resultado, es que efectivamente incrementas la productividad. Nos han dado un pequeño equipo con el que estamos trabajando, que tiene un miembro adicional, que es Copilot. Evidentemente, los miembros del equipo están utilizando, Carolina y yo somos sponsors, y les hemos pedido que en todo lo que nos presenten, marquen claramente qué es lo que ha propuesto o sugerido Copilot. Los brainstorms, en las ejecuciones, todo. Y lo están haciendo. Y a medida que va creciendo el proyecto, cada vez hay más marcas de Copilot. Con lo cual, evidentemente, me va a servir para demostrar lo que para nosotros es muy obvio, que es una herramienta que te va a ayudar a pilotar un proyecto como este. Les hemos pedido que nos digan la forma más eficaz de conseguir que nuestros empleados se familiaricen y se capaciten con esta herramienta, y después les hemos pedido que ejecuten ese plan, que lo hagan. Esto hay 50.000 formas de hacerlo, pero antes hemos hablado de, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, pues de eso se trata este proyecto. Para medir el incremento de productividad al uso de Copilot, se han generado una serie de ideas. Vamos a hacer una medición. Los procesos de recursos humanos que vamos a tratar van a ser difíciles de medir en cuanto a minutos, segundos de incremento. Creo que va a tener un sesgo hacia una medición más de tipo de la percepción personal de los que han utilizado. Y intentaremos enfocarlo a casos, como se decía muy bien al principio. El proyecto, el equipo nos lo ha montado de forma en estos 4 pilares. Aquí perdonadme que he traído la parte en inglés porque no me dio tiempo esta mañana a traducir. Pero el primer pilar es la exposición. Hemos ya lanzado, donde veis el símbolo del TIC es porque ya se ha lanzado. Hemos lanzado una campaña de este tipo de marketing, que algo que se veía venir, no sé qué, no sé cuánto, en toda la población, algo que no sabes lo que es, eso ya se ha lanzado. Ha despertado un interés. Les hemos pedido que contesten a la primera encuesta que nos va a servir de base para medir luego o intentar medir el impacto que el proyecto ha tenido. Hay una parte de explorar en el cual les vamos a dar una introducción. En explorar es la introducción práctica. Vamos a hacer como un workshop práctico en el que van a poder ver, ya tenemos la lista de ejemplos de uso de Copilot, los recursos que tenemos en LinkedIn, una librería de artículos. Y el tercer pilar es compartir. Tenemos un channel en Teams, por supuesto, en el que hemos habilitado a los 90 y tantos que participan en este proyecto, toda la gente de recursos humanos en todos los países de Europa que tenemos. Y yo estoy convencido de que va a haber un efecto bola de nieve. Es decir, que si conseguimos encauzar un mecanismo para que la gente comparta lo que está descubriendo, puesto que tenemos un centro de servicios donde tengo 7 personas que hacen talent acquisition y 8 que hacen atención al empleado y 12 que hacen payroll, cuando ellos empiecen a probar, uno empieza a probar y comparta con los otros, eso va a generar, según esa es mi teoría, va a generar un efecto bola de nieve que queremos aprovechar. Ese momentum creo que va a crear. Y por supuesto haremos la medición de beneficios del proyecto para intentar demostrar que... ¿Qué tiempo es? Pues el proyecto empezó hace un mes, estamos en la fase de lanzamiento y hemos pedido que termine el proyecto en el mes de octubre.
Se ha hecho todo en un plazo, para los proyectos que manejo yo normalmente, que son multiaños, en un plazo relativamente corto. Y la gente que está en el proyecto, que son compañeros nuestros, tienen como cierta reticencia a correr. Y Carolina y yo les estamos diciendo, no, es que en este proyecto hay que correr. Tú no te puedes quedar quieto. Les hemos pedido dos cosas. Una, que se centren solo en Copilot, porque van a oír cantos de sirena cada día de 50.000 cosas más que se puede hacer. Y les hemos exigido que se centren solo en Copilot. Y después les hemos dicho que lo lancen, que avancen, que crean en ese efecto bola de nieve. Que lo que vamos a encontrar en este proyecto luego se puede compartir con otras funciones. Pensad que una compañía como la mía, como las vuestras, tiene producción, tiene logística, tiene ventas, tiene marketing. Nosotros tenemos tecnología, generamos moléculas. La gente que genera moléculas para aplicar luego en química agrícola maneja miles y miles y miles de combinaciones posibles químicas para encontrar una molécula que valga. El mundo de la inteligencia artificial para ellos es inmenso comparado con lo que es para recursos humanos. O sea, que el proyecto creo que va a estar terminado. En el mes de octubre estaremos reportándolo. Y hasta aquí hemos llegado. Estamos lanzando la introducción teórica, que va a ser en cuestión de días. Y, por supuesto, Copilot nos ha ayudado a llegar hasta aquí. De hecho, cuando vendí la idea a los que me la aprobaron, yo les presenté esto. Yo le pedí a Copilot que hiciera ya una versión del proyecto. Le expliqué, evidentemente, lo que quería, cuáles eran los condicionantes. Esto lo habéis hecho todo. Y le dije que hiciera un resumen, que me listara las acciones de entrenamiento que sugería como más eficaces, cómo podíamos medir el éxito del proyecto. Me sugirió una serie de ideas, que me dijera cuáles eran los riesgos, los beneficios, qué necesitaba yo cambiar en mi compañía para que esto fuera exitoso, los Project Enablers, y que me hiciera un Summary and Conclusions. Me lo hizo, lo tengo guardado, lo he compartido con el Project Leader y le he dicho, a final del proyecto compararemos a dónde hemos llegado nosotros y qué fue realmente lo que vosotros implementaste. Y ya está, eso es lo que os quería contar. Un ejemplo yo creo que muy práctico en el que nos hemos encontrado todas esas preguntas que se han ido haciendo aquí, todos esos retos que nos encontramos en una situación como esta. Y vuelvo a repetir, le hemos dado un enfoque que creo que habéis entendido muy práctico. Yo comprendo que vais a decir, bueno, estás hablando de 90 empleados. Sí, estoy hablando de 90 empleados en recursos humanos, solo esta función en EMEA, pero evidentemente creo que esto, todo lo que aprendamos, se puede generalizar de forma inmediata a otras funciones, a otras regiones, pero hemos querido empezar pequeño y centrando solo el tiro en la herramienta que tenemos a prueba. Las posibilidades son esas. Pronto estaremos hablando del Copilot 365, de que nos den licencias, seguro, pero de momento hemos empezado con este primero. Pues, primero, que la empresa se abra a dejar un espacio, de ese espacio de seguridad a los empleados para que realmente pueda volcarse en la innovación, en este caso la inteligencia artificial. Dos, el punto de que haya un foco, solo una herramienta, como decías tú, no muchas, porque evidentemente hay muchas alternativas, pero al final cuando disparas a muchas cosas, pues no es una, ¿no? Yo, corriente. Y luego, el que sea recursos humanos la primera, es muy bueno para luego llevar la bandera del cambio y la innovación en la organización. Al final os va a permitir, yo creo, que el poder entender cómo se adapta, como dices tú, cómo se va poco a poco acogiendo, cómo se va transformando, cómo se va integrando y se interioriza, y cómo eso luego ya lo llevas y lo exportas, ¿no? Yo creo que es muy bueno para el siguiente paso, que sea el resto de la organización. Yo creo que la verdad que está muy bien bajado y la verdad que me parece muy interesante, sobre todo porque es un caso muy claro y además en un tiempo muy corto, ¿verdad? Sí, no hay tiempo. Una cosa que te quiero comentar, no creo que seamos los únicos dentro de la compañía que estamos haciendo. Hay otros departamentos, otras funciones y como pasa en muchas corporaciones, no sabes lo que la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda. Bien, a mí eso ahora no me preocupa porque yo lo que quiero es tener una experiencia de principio a fin, un end-to-end test, para poder enseñar al resto de la compañía. Y de lo que has dicho que la compañía ha aprobado, tienes razón. Creo que lo ha aprobado porque IT
y los de compliance y security nos han dado la luz verde para tener esa herramienta en la compañía, no otra. Que mañana a lo mejor nos dan otra, pero la experiencia que yo he tenido en México y Argentina, tengo muy claro que ahí no me voy a meter yo hasta que no me den la luz verde. Lo que a mí me preocupa es que yo creo que todas las compañías y recursos humanos, por supuesto, en toda la compañía, deben tener una estrategia de lo que quieren hacer con inteligencia artificial. Una estrategia que irá cambiando cada día, porque esto es muy cambiante. Pero vamos a tener un bombardeo de oportunidades, de opciones, de consultores que van a venir a vendernos un caso, otro caso, otro caso, otro caso. ¿Y cómo vas a elegir? ¿Qué criterios vas a utilizar para decidir lo que de verdad para mí es crítico, transformacional? Pues a mí me da la sensación, y es lo que más me preocupa, que los que van a tomar esas decisiones no necesariamente pertenecen al grupo de los que estamos aquí, que nos hemos tomado la molestia de empezar. Les suena chino, pero alguien va a venir a venderles la moto. Y eso en algunas organizaciones yo creo que va a pasar. A mí me parecía muy interesante varias cosas que habéis ido comentando. Así me acuerdo de algunas. Por ejemplo, cuando dijiste que a lo mejor sustituimos al CEO, se me ocurrió si no habrá un chat GPT para sustituir políticos. Yo lo votaría. ¿eh? En cuanto al tema que has comentado de forzar de alguna manera a que la gente tenga que pegarse con esto, experimentar y compartir, hacer efecto bola de nieve me parece fundamental, porque si no de otra manera no hay esa masa crítica y las cosas no se aprovechan. Pero una vez que se ha roto esa barrera y que la gente se da cuenta de que pues ahí está autoridad y esto es más rápido de esta manera y se puede hacer, a partir de ahí están más abiertos, con lo cual yo creo que ese es el punto crítico para que esto pase de una chispa a realmente hacer fuego y que eso vaya creciendo la hoguera, ¿no? O sea que me parece muy interesante ese planteamiento. Y luego, en cuanto al tema de casos de utilización, yo creo que hay un reto muy grande ahora mismo que es pasar del concepto de la tecnología efectivamente a casos, cosas concretas que se puedan aplicar y no sé cómo veis vosotros digamos, este paso que yo creo que todavía está por dar, ¿no? De decir, del concepto de la herramienta a, venga, ¿cómo lo aplicamos esto en el día a día? Para poder pasar del concepto al aterrizaje, tienes que tener un mínimo conocimiento de qué va esto. Tienes que entender las capacidades. Lo que sea, porque lo vuelvo a llevar al tema del caso de uso. El caso de uso no va donde realmente vas a sacarle rendimiento. Además, es no solamente meter una determinada pieza, como el casito este que os estaba contando de Sevilla. Está muy bien y te da retorno ya de por sí. Es cómo lo cambias todo y cómo transformas todo ese proceso para sacarle más partido. Es todo el caso este de lo de Sevilla y qué haces, qué es lo que vas a hacer diferente. Tu equipo de Talent Acquisition, una vez que tienes esta tecnología, ¿qué vas a cambiar? ¿Y qué es lo que vas a conseguir de ello? Yo, desde mi punto de vista, voy a arrancar con un caso de uso y con un retorno ya de arranque. O sea, tienes que saber dónde se te está yendo el tiempo, cuál es el... Y a partir de ahí es donde evalúas esto cuánto me va a costar o cuánto me va a dejar de costar. Si no, el tema no va. En mi opinión, porque en proyectos razonablemente de medio plazo, y por mí medio plazo ya estamos hablando de 2-3 meses, se va la energía. Si no ves un efecto, porque además te lo permite tener ya, puedes desplegar un caso de uso en un mes. Si no lo ves, la energía se pierde, aparece todo tipo de otros temas, otros problemas, otros avances, lo que sea, y se va oye, pero es que, vamos, a la hora de aterrizar y decir, estoy dedicándole tantas horas, tantos euros a esto hoy, ¿cómo lo puedo reducir? ¿Y qué es lo que voy a dar de más? Porque es la parte de la ecuación. Eso es razonablemente sencillo, es entender las capacidades y tener una visión de business case desde el principio. A ver, yo me voy preocupado porque todavía no me he metido a ese usuario normal. Aquí os digo exactamente por qué. Y es que
es que hay que hacer una reflexión de manera colectiva. El freno que existe por parte de tecnología de muchas compañías del tema de la seguridad está haciendo que muchos usuarios no estén oficialmente arrancando con muchas aplicaciones y sí haciéndolo de manera oculta, ¿vale? Y yo digo, o sea, yo he descubierto que mi equipo está utilizando, parte de mi equipo está utilizando ChatGPT y les he animado a hacerlo. Y les he dicho, oye, esto lo necesitamos para mañana. Cógete a tu colega GPT como se llame, y por favor, hazlo rápido, que cero tiempo, quítate esto y dedica más tiempo a la parte más de valor. Voy en contra, y no debería ser yo el que vaya en contra digamos, de las líneas corporativas. He hablado con IT y le he dicho, tío, o arrancamos todo o al final esto se nos va a ir de madre. Sí, lo estamos viendo, Copilot, estamos hablando con ellos, queremos hacer una política de gestión de IA dentro de la compañía, no sé qué, y estoy desesperado. Entonces, aparte de otras reflexiones que ahora quiero compartir, yo me estoy encontrando que esta es la mayor dificultad o la mayor barrera de ese punto ético y de ejemplo que tenemos que dar a la compañía. Por lo bajín y estoy fomentando que nos saltemos y nos tenemos que saltar las normas para no quedarnos fuera de la ola. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? O en clientes o en... Yo si le das a Love, te digo con la voz. A ver, yo ya me la he jugado todo. Yo ya se lo he dicho al DIT, o sea que no. Mi jefa ya lo sabe, en Suiza ya me da igual, pero Yo creo, en serio, o sea, lo digo yo por... creo que eso es una realidad que le pasan a todas las organizaciones. Uno. Dos. Es que son los DIT los que están frenando esto, tío. Sí, pues seguridad, que tienen razón. Un tema de seguridad, un tema de ciberseguridad, un tema de compliance, como todas tú antes, y un tema de privacidad. Que los CEOs de vuestra compañía, pues, están reticentes a... Está todo ahí. Tienes razón, ¿Verdad? Porque hay una cosa, como decías tú antes, yo creo que la reticencia. Bueno, lo que yo vivo, eso pasa en todas las organizaciones. Dos, entre una política corporativa y unas ciertas políticas de aquí, o sea, tienes que dar a conocer los riesgos. Es como educar a tus hijos qué tipo de cosas. Pero van a hacer a España. A menos que sepan sí, que no, y cuál es el impacto y cuál es todo. Y luego a partir de ahí, todos esos riesgos ya cada uno. Yo que no soy especialmente agorero, pero yo creo que la historia lo que nos enseña es que en estas situaciones ocurren accidentes. En la industria química se hacían las cosas de una manera hasta que explota una planta y mueren 2.000 personas. Y a partir de ahí se cambia el entorno. Esto que estáis haciendo, pues que hemos hecho todos, y yo también lo hacía hasta que esto, la compañía nos dio la luz verde y nos puso, pues se seguirá haciendo hasta que haya un accidente. En el momento que haya un breach de seguridad, en el momento que una compañía pierda millones de dólares por dejar que a través de unas aplicaciones un competidor o un regulador le meta un crujido, a partir de ese momento, pues las empresas yo creo que se pondrán las pilas y acelerarán eso que tu compañía está tardando en hacer, como le ha pasado a la mía. Nosotros no hemos... Aquí yo he tenido suerte, pero creo que lo marcará un accidente que será que cambie la forma en que las compañías hacen esto. Buena reflexión. La segunda parte que yo tengo, llevo mucho tiempo teniendo una concienciación muy importante sobre la importancia de lo que hemos hablado hoy. Hoy ya me voy ya totalmente terminado de concienciar. Creo que no tenemos una reflexión en recursos como función de la importancia de todo esto. Lo habéis destacado todos vosotros. Pero también en cuanto a puntos de en qué nos implica, ¿vale? Y para mí hay 3 puntos. Uno es AI for HR, lo habéis dicho. Hay otro punto que es AI for HR for Employee Productivity, de la que somos owner o deberíamos ser owner en las organizaciones. Y luego hay un tercer punto que va mucho más allá, que es todo esto unido, el impacto de inteligencia artificial en way of working, cultura, organización, diseño organizativo y estructura mucho más allá, ¿vale?
Yo no veo en ningún sitio esos 3 puntos y recursos humanos concienciados desde ese, por lo menos desde ese punto de vista, vamos tratando como puntos separados en función de lo que yo voy leyendo, de las cosas que voy escuchando, y dentro de eso a mí se me surge, o sea, digo como reflexión general de los puntos que yo veo para que desde recursos humanos nos metamos un poco en el loop y entendamos la división conceptual que deberíamos tener. Luego a mí me surjan dentro de 3 puntos varias preguntas. La primera, y ahora ya es como diciendo, venga, ya tengo el awareness, ya estoy concienciado. ¿Pero qué hago? ¿No? Independientemente de que IT me deje o no me deje o lo que sea. Primero, ¿cuál es la previsión realista de productividad en recursos humanos y en el resto de la organización? O sea, el punto 1 y 2, AI for HR y AI for Employee Productivity, los que están avanzados, ¿qué están viendo? Y ya sé que estamos probando todo sobre la marcha y tenemos que ser early adopters y tal. Pero ¿cuál es la previsión realista de esto de cara a que nosotros tengamos unos datos para poder hablar con los CEOs? Creo que a nivel conceptual, de los 3 grupos que has hecho hay 2. Uno, el Employee Productivity, que yo creo que recursos humanos lo tiene que liderar, porque ahí tiene un impacto a nivel de reskilling de la organización y de maneras de trabajar y de temas de temas culturales potente. Y luego la parte, y que no deja de ser una derivada, es cómo aplicas AI en HR. Y la siguiente respuesta es el tercer punto. ¿Y cómo transformo mi modelo operativo de recursos humanos? Porque lo que antes hacías con 100, o sea, tienes que tomar 2 decisiones. O la decisión es lo que antes hacía con 100, ahora lo voy a hacer con 50. O lo que antes hacía con 100, ahora voy a seguir haciéndolo con 100 y ¿qué voy a dar de más? Para mí eso son, o es o A o B. Al final tienes las 2 alternativas. Y la siguiente cuestión que lanzabas, Juan, la tecnología no te va a dar caso de uso. Caso de uso lo vas a poner tú a tecnología, o vas a poner tú a tu CEO. Y va a ser tu CEO el que diga, hágase. Los clientes, o sea, organizaciones grandes con las que nosotros estamos hablando, tienen muy vinculado el tema de hago esto y cambio el modelo operativo. La noticia esta que os compartía, de mi jefe diciendo paramos las contrataciones, es un gran ejemplo. Nosotros hemos trasladado el modelo operativo de recursos humanos de mis compañeros de función y hoy tenemos una persona, o sea, por trasladarlo, hay una persona de recursos humanos dando servicio a los 1.500 que somos en España. El resto va a través de un asistente que te da servicio en todas las políticas de recursos humanos en menos de 48 horas y tiene parcelado diferentes niveles de atención. A mí me gusta o no me gusta. O sea, yo soy de los 47.000 managers de la organización que les han dicho ya no puedes contactar a un HRBP. Va por asistente. Hay otros que sí que lo tienen, siguen teniendo a niveles NC-1, ¿vale? Pero son decisiones y las tienes que hacer y va llevando a cascada el resto de temas. Y no sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Voy a dar una respuesta a mi amigo Juan. Yo creo que ya que aprovechamos con la parte de la usabilidad de la IA aplicada a la función, sería un momentazo para replantear si lo que hay que hacer con la IA es lo mismo que hemos venido haciendo o otra cosa diferente. Estoy pensando en varios procesos de HR convencionales que creo que no nos son de mucha utilidad. A ver, esto es que ya al final se nos va, pero para mí esto no es IA, al final la IA, como decía, es una herramienta, pero yo lo uno a una cultura ya, una filosofía, o sea, para mí todo va dentro de eso y es cómo realmente queremos operar en recursos humanos. Si vamos a tener máquinas operando en la parte transaccional, o sea, eso nos fuerza a tener ya culturas abiertas allá, etcétera, ¿vale? Haz la segunda pregunta y tengo ya con eso paro. Segundo, aunque ya lo había dicho Toño un poco antes, bueno, ya estoy concienciado. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo aprendo yo esto? Aparte de, y me quedo con el punto de bucear en las aplicaciones y empezar a meterme yo sin contar con IT, obviamente, ¿qué hago con el equipo? Hay un cursito de prompts, hay
Me tengo que ir al ITDI, que qué es lo que hago para... O sea, de aquí a que IT me autorice tener 2 cuentas de Copilot, ¿qué hago con el equipo? ¿Cómo puedo, y esto está, nos quedamos dentro, cómo puedo de Strangis empezar a construir las capabilities que necesito con eso, de manera estructurada en el equipo? Yo creo que hay 1000 respuestas a esa pregunta. Desde luego hay un montón. Yo te he dado una. El camino que yo seguí, ¿no? Que me la cargue, dice, lo de liar la Te parda. metes en LinkedIn y Ya, es, cabrón. por ejemplo, pues claro, identificar 1, 2 o 3. Y si no, le preguntas a ChatGPT. Le puedes preguntar. Pregúntale, tengo este tiempo, este equipo, ¿qué me recomiendas? Estas limitaciones, a ver qué te recomiendo. Pero es verdad que para mí el efecto bola de nieve que citaba antes empezó conmigo. O sea, cuando yo empecé a planearme un viaje con ChatGPT, dije, joder, si es que me da, le pongo los parámetros y me hace una planificación de viaje que esto me costaba antes irme a una agencia, encima no me gustaba. Además le puedes decir, no, eso no me gusta, cámbiamelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es buscar dentro del infinito mundo que hay ese tipo de exposiciones a la herramienta que a ellos les permita luego disparar la curiosidad y seguir haciéndolo. Para mí es eso, pero bueno, seguramente hay más. Prueba. Puedes hacerlo, todo lo que has dicho lo puedes hacer a la vez. Quiero decir, tienes cursos de prompt, que es cómo formular lo que necesitas saber de la manera adecuada, pero al final vas a tener que formular lo que necesitas saber. Lo puedes perfilar o mejorar a través de un training, que lo tienes online seguro, pero es que, como decía Javier, seguramente si le metes a la propia IA por dónde empiezo, te va a dar, se lo preguntan resumido, porque si no vas a leer mucho. Pregúntaselo resumido. Durante muchos meses estaba el GPT por ahí circulando y me parecía una cosa de frikis. Y un día encontré un caso de uso que tiene que ver con algo completamente ajeno al curro. O sea, dije, coño, eso lo voy a aplicar a las fotos. Y ya sabes que tengo por ahí otra derivada. Y me metí en el mundo de la IA generativa en lo que es la producción de imágenes. Y me quedé flipado de las capacidades de lo que se puede hacer. Y eso es lo que te lleva luego a aplicarlo a tu día a día. Explora en lo personal. Con IA también, pues aprovechando justamente que estábamos con este tema, pues, bueno, por dar un ejemplo. ¿Habéis probado el Suno con vuestros hijos pequeños? Hacedlo ya. O sea, es encontrar que el principal punto donde os va a animar es en el caso vuestro de uso personal. Y yo también, si vamos aquí, vas a tener que comprar más. Cuando llenemos la sala va a ser espectacular. Y una cosa muy chula también es algunos de los blogs. O sea, hay blogs de gente que se dedica a justamente poner business cases de recursos humanos, ya sea en selección y tal, que te permite ver casos concretos de cómo utilizan y cómo conectan. Es verdad que un poco lo que hablamos, a lo mejor te habla de muchas herramientas y ya te vuelves loco, ¿no? Pero por lo menos te deja cosas sobre cosas concretas en las que puedes implementarlo y el potencial que tiene, porque al final te metes en selección, es un mundo para el poder entrar. Yo creo que eso también es positivo, el poder entrar en algún tipo de chat, chat de blog de estos, en los que, bueno, pues vas viendo información y te va haciendo un poco pensar a lo que hablamos antes. Tienes que ser un poco crítico en lo que vas viendo, ¿no? Dale. Pues. Estamos viviendo de verdad el primer caso durante mucho tiempo que no está nada estructurado, tío. O sea, no hay nada. O sea, es que hay que crearlo y va a ser una ola. Entonces, no sé, de verdad que me siento abrumado pensando que no hay nadie que esté poniendo orden a esto, tío. O sea, ya no digo poniendo orden a la IA, no me estoy refiriendo a eso, sino cómo orientar a la peña de recursos humanos. Tenemos a Versin que hoy ha lanzado, no sé si lo has visto, su Galileo y tal, y esto pero no hay nadie que nos esté dando esa guía a la que estamos acostumbrados. Al final, creo que esta situación nos está forzando a ser más autónomos y self-learners que nunca, ¿eh?
Para mí la brújula es el caso de uso, porque el cómo configuras un caso de uso de selección no tiene nada que ver con el set de herramientas que vas a utilizar para resolver un tema bien que tengas ahí en Claro, formación. yo la dificultad que tengo con eso es como director de recursos humanos, tengo todas las áreas. Lo que quiero es que todos vean ese punto de cómo lanzarse. Entonces, tener que buscar 7, 8 casos de uso. Empieza por uno, Juan. Empieza por uno y aprende. Es Con Luis ayer. O sea, poniéndonos en la piel del directivo de recursos humanos, que al final tienes que trabajar en 3 niveles, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, desde la parte de los técnicos, de tu equipo, cómo trabajo ese desarrollo, cómo trabajo la parte de los mandos intermedios, la dirección. Estamos hablando mucho de la parte de abajo, que es importante sustentar esto, pero el problema es que lo tenemos muchas veces arriba. ¿Cómo conseguimos que desde arriba podamos realmente romper y probar? Estamos probablemente por edad sean en la perspectiva, con lo cual son más resistentes a poder ir con la innovación. ¿Cómo veis esa parte para poder un poco abrir el melón? el lenguaje convencional. Oye, he metido esta aplicación para optimizar el proceso de recruitment y me he quitado 3 recruiters o cierro recruiters en un 50% menos de tiempo. Porque a veces estamos demonizando a la IA y a veces, quiero decir, en el sentido de que voy a buscar productividad. Productividades no es necesariamente hacer más con menos, más con los mismos. Y mejor. Comentas ahora también efectivamente la palabra productividades por el chat y luego dice que los que somos early adopters y que por lo tanto siempre aprendemos del ensayo y el error. Con Juan, que se está haciendo este camino ahora. Esto no es un camino estructurado, es un camino de creatividad y es un camino de que tengas algo y que a partir de ahí lo vayas construyendo. Por eso las skills, power skills, estas son fundamentales. O sea, que tengas creatividad, el que seas capaz de definir el caso de uso, el que seas capaz de estirar, porque estas herramientas, y también es otro punto, ahora estamos en el momento, wow, la frustración va a venir, ¿vale? Porque una cosa es lo que consumes en LinkedIn, el post, donde tal, hasta que te pones a trabajar. Y para ponerte a trabajar con eso y sacarle el partido que tú necesitas, por eso está muy bien trabajar con aplicaciones de imagen. O sea, tú quieres esto, pero no te lo van a dar. Tuve 2 días con mucha, 2 días. Hay que trabajar. O sea, que para generar una imagen, genero 300. Entonces, requiere una manera de trabajar diferente. Y lo peor es que es un poco tonto. O sea, que tú le dices, no, pero esto así no, de esta otra, y no te entiende. Es que te tienes que adaptar. Hay máquinas a las que te tienes que adaptar. Hay otras máquinas que se adaptan un poco más a ti. Uno OpenAI se adapta a ti. Journey os adapta. Pero a mí me pareció muy interesante también lo que comentó Andrés antes, yo creo que vamos cerrando, que ya estamos todos fuera de horario quizás, pero me pareció muy interesante el tema de esas habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, etcétera, y me da mucha pena, por ejemplo, por acabar con otro caso de aplicación, pues cuando a mis hijos en el instituto les mandan un montón de trabajos absurdos de que mírame en toda la Constitución española dónde están los derechos humanos y en qué artículo exactamente y tal, se lo meto a la IA y acabamos mucho antes, en vez de que se tenga la niña que leer toda la Constitución española simplemente para localizar en qué artículo están las cosas. En cambio, no le preguntan por qué eso es importante o para qué sirve o por qué está mal formulado en comparación con otras constituciones de otro país. Lo que quiero decir es que, por acabar un poco, si quieres, con un toque humano, es que yo creo que esa parte es la que todavía sigue siendo un reto enorme para cualquier inteligencia artificial. Y ahí es donde los humanos todavía tenemos ventaja, ¿no? El tener criterios, ser capaz de discutir, de formular problemas mal formulados, de información imprecisa, entender en fin, otra serie de cosas que todavía la IA me parece que no hace. No sé si Miguel piensa igual. Lo que nos da el negocio, en paralelo a la de Juan, y es una escuela de pensamiento. ¿Vale? Ahora que estamos en épocas bajas de filosofía.
Pues nada, aquí Sara dice que sigamos, que está súper interesante. Lo que pasa es que vamos, somos los que estamos aquí, más Sara, o sea, será un placer. Y la verdad que al final estamos tirando de tiempo de estos fantásticos tertulios. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que tienes que hacer un poco, bueno, sobre todo daros las gracias. La verdad que la idea que tenía cuando me comentaba un poco Luis hacer la jornada de suerte es hacer una jornada de amigos. O sea, yo creo que muchas veces bueno, habéis estado en grandes foros y la verdad que es una suerte contar con vosotros, pero sobre todo por el entorno un poco de lo que hablamos, ¿no? El poder compartir, realmente tener la oportunidad de, bueno, pues trasladar las impresiones de una manera más cercana, ¿no? Y que sea sobre todo un ambiente en el que realmente podamos a trasladar las sensaciones. Entonces, yo creo que ha sido una buena sesión, 2 horas, pero la verdad que creo que ha sido muy ilustrativo en todo lo que habéis aportado. Daros las gracias. No sé si las presentaciones se pueden compartir o no, eso ya nos diréis, pero bueno, pues a lo mejor que quiera participar puede ser interesante. Yo, por lo menos, con lo que habéis visto, o sea, con lo que se ha compartido, hay muchísimas cosas que sí me gustaría pues, ver un poco y trastear. Sería muy interesante, ¿no? Además, pues oye, yo creo que ojalá nos podamos ver en más de estas y gracias. ¿Vale? A vosotros. Vamos a cortar tu parte, no te preocupes. Hay una compañía que hay una vacante. Gracias, Sara, por todo. Hasta luego. Gracias, Sara.